Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos estén sintonizando, escuchando. Estamos aquí hoy nuevamente en Voces del Otro Lado. Hoy hablaremos sobre un tema que va más allá del cuerpo, de lograr una técnica impecable, de lograr piruetas virtuosas, y hablaremos del desarrollo del pensamiento crítico y analítico en los estudiantes de danza contemporánea, o bueno, en los bailarines formados también, ¿no? La pregunta que trataremos de responder es ¿por qué es importante hablar de eso en el contexto actual de la danza contemporánea en México? Bueno, pues no se despeguen estas voces del otro lado. Comenzamos. Voces del otro lado. Voces del otro lado. Abraza tu identidad. Ok, regresamos después de ver nuestra cortinilla de entrada. Durante muchos años la formación de danza se ha centrado no solo en México, sino en todo el mundo, casi exclusivamente en la técnica. Se valora mucho la precisión, la forma correcta, la disciplina del cuerpo, y el ideal ha sido alcanzar un modelo de perfección física. Perfección, pues bueno, hablando por supuesto de nuestros estándares dancísticos, ¿no? Muchas veces sin cuestionarse ni desde dónde o para qué se baila, ni de dónde viene el movimiento. Y bueno, para hablar de esto hoy tengo una invitada que es, pues, ella es doctora, entonces yo creo que nos va a ilustrar muy bien, nos va a ayudar mucho a entender por qué es importante que los bailarines se formen un pensamiento crítico analítico también. Y bueno, con nosotros está Mónica Rueda. Hola Martín, muchas gracias por la invitación, muy emocionada de estar aquí. No, al contrario, qué bueno que muchas gracias a ti por venir a acompañarnos aquí. Y bueno, Mónica, pues entremos en materia, ¿no? Yo creo que todo esto de la formación solamente, digamos, práctica, corpórea y demás, viene este cambio de paradigmas de que el bailarín solo necesita moverse bien, verse bien, tener líneas perfectas y demás. ¿Será que llegó esto con la danza moderna, acompañado de la danza moderna? ¿O crees tú que sería posterior a la danza moderna que empezamos a sentir más esta necesidad de formación intelectual también? Uy, qué buena pregunta. No ubico yo exactamente así un momento en el que se vuelva necesario, ni siquiera estoy segura de que todos quienes están estudiando danza lo sientan así, ¿no? Sientan una necesidad. Una necesidad de, ¿no? Creo que hay como una visión de la danza que puede ser muy física, ¿no? Ajá, sí. Muy centrada en la figura y en concebir a los bailarines pues como meros intérpretes o ejecutantes de movimientos, ¿no? Ajá. Y hay otra gran posibilidad de la danza que es ser como resultado de una investigación propia, corporal, social, política, en donde pues se vuelve indispensable esta reflexión, ¿no? Entonces, yo sí siento que en los últimos años se ha vuelto un ámbito más importante, ¿no? Más presente, y quizá en ese sentido pensaría que es más reciente, ¿no? Yo hice mi maestría en el 2006, por ahí, y todavía había muy pocos libros sobre danza, ¿no? A mí me tocó ir a buscar mis datos así, de puerta en puerta, juntar papelitos, había muy pocas publicaciones a mano, ¿no? Y yo veo que ahora ya hay muchos libros, y eso me habla de una preocupación colectiva, digamos, al respecto, ¿no? Se está generando material de reflexión y de observación y de registro de nuestra danza, y eso pues cada vez fomenta más, ¿no? Digamos, tenemos más información a la mano, y eso pues genera más reflexión, y espero que así se vaya haciendo cada vez más amplio. Claro, de hecho, bueno, es también un poco como abrir la puerta a una necesidad más profunda de pensar la danza, ¿no? De reflexionar sobre lo que hacemos, cuestionar lo que aprendemos también, porque eso es muy importante, sí, desde la academia, o sea, no solamente ya en la práctica profesional, sino desde la academia. También conectar el cuerpo con el pensamiento,
Creo que eso es algo muy importante, no porque no se haya hecho de manera intuitiva, tal vez de alguna manera. Aprender la técnica no es solamente aprender a moverte de manera intuitiva, yo creo que también requiere de inteligencia, ¿no? Una inteligencia corporal, una inteligencia para moverte, y intuitivamente tal vez sí, sin reflexionarlo, sin ir tanto más allá, sí se requiere definitivamente pues también de una preparación intelectual, ¿no? Pero ya ser consciente y llevarlo más allá con investigaciones, con publicaciones, con la teorización sobre el movimiento y la danza, pues sí es ya ir un poco más allá, ¿no? Como tú dices, hoy la formación dancística se enfrenta al reto de integrarlo todo, o sea, no solo lo técnico y lo expresivo, sino también lo analítico, porque bailar también es construir una mirada crítica del mundo, ¿no? O sea, también moverse no es solamente por el placer de moverse, sino hay que decir algo, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Mónica? Sí, pensaba ahorita que te escuchaba, pues digamos nuestro instrumento de investigación, de trabajo, de creación es lo corporal, ¿no? Ajá, sí, claro. Y no podemos usar el cuerpo nunca sin usar también la mente, las emociones, ¿no? Pero a veces no lo hacemos consciente, ¿no? Y creo que vivimos en un mundo en general en donde la información que prevalece más a mano o lo que vemos más cotidianamente pues es esta idea del cuerpo como algo banal, superficial, separado de la producción de conocimiento académico, ¿no? Y yo vivo cierta de que no es así, ¿no? De que el cuerpo es una gran fuente de conocimiento, de que somos personas privilegiadas que tendrían que trabajar en la conciencia del cuerpo, ¿no? Entonces yo sí veo que hay como dos vías de practicar la danza. Una pues sería quedarse en esta inquietud de formas, ¿no? De líneas, digamos, física. Y la otra, pues, es abordar este gran laboratorio que es todo lo que el cuerpo te puede transmitir, enseñar, digamos, esta gran fuente de conocimiento que es, ¿no? Claro. Y creo que para eso, pues, enriquece mucho si cuestionamos por qué aprendemos la danza que aprendemos, ¿no? Porque de dónde vienen las escuelas con las que nos formamos en danza, a qué le damos importancia en estas formas físicas, cómo transmitimos ese conocimiento, si a partir de solo imitar formas o a partir de emociones o de sensaciones, y qué queremos hacer con esa práctica, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde viene todo este cuestionamiento que se puede enriquecer mucho pues a través de la lectura, la escritura, ¿no? La reflexión, la reflexión, ¿no? Sí. La historia, etcétera. ¿Tú crees que estamos en un momento de transición o ya lo pasamos? Donde se le está dando un enfoque más integral, cuerpo, mente, contexto, discurso, por ejemplo, ¿no? A la danza contemporánea. Porque actualmente hay muchos programas de formación en danza contemporánea que están transitando hacia un enfoque, precisamente hacia ese enfoque más integral. Esto significa que ya no solo se trabaja el cuerpo, sino que o sea, ya no es solo el instrumento técnico de líneas y de expresión, sino también como un espacio de pensamiento, memoria y posicionamiento crítico. ¿Cómo ves tú esto que va sucediendo o que vamos transitando hacia este momento? Por ejemplo, tú trabajas en escuelas de danza, entonces en las escuelas de danza, ¿cómo observas esta transición en los estudiantes? Pues creo que es una transición, como toda transición, difícil, ¿no? ¿Traumática? Pues no traumática, pero sí lo que veo es que hay como una gran tradición digamos, tenemos muy claro que hay que trabajar la técnica, que hay que entrenar, que hay que dedicarle muchas horas, que es algo que se logra a partir de mucha práctica, repetición, etcétera, y hay como esta primera preocupación de las escuelas de generar intérpretes pues que sean lo más virtuosos posibles, ¿no? Sí. Eso está clarísimo y pues no sé, yo siendo parte del trabajo teórico hay que todavía como
convencer, digamos, de que esta parte es importante, ¿no? Yo fui también estudiante de danza y tengo muy claro que, pues, cuando uno es joven, lo que más te preocupa, pues, es desarrollar tus habilidades prácticas, ¿no? Y con esta como fantasma que tiene la danza, que esa es otra cosa que yo pondría en la mesa de cuestionarnos, de requerir un cuerpo joven para bailar, ¿no? Y entonces, pues, como joven tienes mucha prisa por ya estar bailando y dedicar todo tu tiempo a eso. Pero creo que definitivamente el trabajo reflexivo enriquece muchísimo esta práctica, inclusive te puede ahorrar muchos años de trabajo técnico, ¿no? O sea, lo que voy es que no está desligado, entonces si empiezas a entender tu cuerpo desde una mayor conciencia y también tienes claro qué quieres hacer con él a partir de esta reflexión, pues, digamos, es un trabajo totalmente entrelazado, ¿no? Y necesario, creo, aunque quizá todavía no está tan claro tanto para las instituciones como para quienes la practican, ¿no? Claro, las escuelas. Y es que es difícil hacer entender, bueno, pero sí es posible entender que, bueno, el cuerpo tiene una historia, ¿no? También es una identidad, una relación con su entorno, y hay que abrir este espacio para hablar del contexto social, político y cultural que atraviesa el movimiento. La danza ya no se enseña como algo aislado, sino como un discurso, una forma de decir algo sobre el mundo y sobre uno mismo, que son los 3 conceptos básicos. Entonces, para poder desarrollar estos discursos, estos mensajes, pues hay que conocer, ¿no? Y hay que reflexionar sobre el entorno social, sobre el momento histórico y demás. Entonces, pues yo confío en que poco a poco se vaya haciendo más, realmente que se vaya sintiendo, sobre todo orgánicamente, como una necesidad, ¿no? Entonces, pues sí es difícil. Yo, como tú, también estoy en el área teórica ahorita un poco, entonces sí es un poco difícil hacer comprender a los estudiantes que esto es necesario, ¿no? Pero a la vez siento que lo van viviendo también en el transcurso de la carrera, porque van desarrollando proyectos, van creando conceptos. Entonces sí se siente pues es un poco decirlo, ¿no? Pero esa carencia de formación intelectual previa para lograrlos de la manera en que ellos lo quieren lograr. Incluso inmediatamente después de egresar, yo creo que es cuando más sienten esta necesidad, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Queremos armar un colectivo, por ejemplo, quiero hacer mi propio trabajo. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué consejo darías tú para insertar este pensamiento crítico en el panorama que tenemos actualmente en las academias, instituciones, sean oficiales o no sean oficiales, de danza contemporánea? Pues como dices, Martín, creo que algo que es como lo más evidente, ¿no? La primera necesidad que surge terminando la escuela, pues es evidentemente ubicarse en el espacio profesional, ¿no? Y ahorita estamos, digamos, el campo profesional que tenemos como danza contemporánea tiene una gran parte en donde toca autogestionar sus propios proyectos, ¿no? Entonces, desde clarificar, como dices tú, qué quieren hacer, ¿no? Y luego cómo hacerlo y cómo acceder a los recursos, ¿no? Entonces eso implica, pues, poderlos poner por escrito, poder hacer una carpeta, mostrar qué tipo de trabajo hacen para poderlo proponer en los espacios, en los foros, ¿no? Claro. Para competir por una beca, para obtener un presupuesto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho una frase de Carlos Ocampo, ¿no? Que dice que la danza es mucho más de lo que sucede en el escenario, ¿no? Entonces, eso también es parte del trabajo que toca hacer, y estamos ahorita, el campo profesional que tenemos es una realidad que nos toca a nosotros mismos gestionar esos proyectos, ¿no? Entonces, creo que una de las necesidades más evidentes, pues, es solventar esa forma o ese soporte para compartir los proyectos de danza, ¿no? No es suficiente con que bailes, y muchas veces los presupuestos, los espacios para presentar la danza se deciden en una carpeta, ¿no? No te llegan a ver si lo que estás presentando no está claro, no presenta bien lo que estás haciendo a nivel de movimiento, ¿no? Claro, y eso es muy importante, porque yo creo que para al momento en que, bueno, más bien en el momento en el que vamos a traducir al papel las ideas y lo que queremos hacer de nuestros proyectos creativos,
finalmente sí nos obliga a reflexionar sobre ellos, a cuestionar también qué son, o sea, cuestionar, y esta capacidad de tomar decisiones de si es una cosa, es otra, si es así o es así, finalmente pues solamente nos los da el pensamiento analítico, ¿no? Exacto. Porque no hay otra manera de hacerlo. Es muy bueno que los chicos, por eso para mí es muy importante, o sería muy importante que los chicos, chicas, de las escuelas desde un principio tomaran como esta conciencia, ¿no? Y fueran trabajándola y construyéndola para que al momento de egresar estén preparados en ese ámbito, ¿no? También en el ámbito pues intelectual. No sé si intelectual sea una palabra correcta o no, tú dime. Pues no sé si sea intelectual. Yo soy comunicóloga de origen, entonces también pienso que es como una gran habilidad de comunicación, ¿no? Hay toda una labor que hacer de difusión también, por ejemplo, ¿no? De creación de público. Entonces son como las necesidades a las que te vas enfrentando ya cuando quieres presentar un proyecto, ¿no? Primero conseguir recursos, espacios y luego hacer que llegue el público, ¿no? Entonces también esa es como otra estrategia necesaria en donde tienes que pues tener las habilidades para una vez que ya hiciste la gran chamba de crear tu proyecto, poderla hacer llegar al público en el que estás pensando, ¿no? Entonces esa es otra que se va sumando también, ¿no? Sí, y es bien importante porque conseguir la captación de recursos pues, es algo fundamental, ¿no? Para poder lograr hacer una producción, pero también es súper importante que podamos tener la posibilidad de observar el movimiento, ¿no? De leer el cuerpo, de cuestionar las estructuras de poder, e incluso en la enseñanza, que es una cuestión muy polémica en estos tiempos, ¿no? Y analizar los discursos estéticos y crear nuestro propio concepto desde un lugar informado y consciente. Yo creo que eso también no hay de otra manera de lograrlo, más que atendiendo, ahora lo voy a decir de una manera muy práctica, atendiendo chicos, chicas, de manera muy puntual las materias teóricas que se imparten en estas escuelas, porque yo creo que lo hemos vivido pues en carne propia, que se les da no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero como que se les relega de alguna forma las materias teóricas, no solamente desde el estudiantado, sino también desde el diseño curricular. No sé tú cómo lo ves. Sí, totalmente. Es lo que te decía, ¿no? Como que la enseñanza dancística tiene una gran, digamos, venimos de muchos años de solo preocuparnos por la parte técnica, física, ¿no? Virtuosa, sí, digamos, en ese sentido. Entonces, sí creo, cuando me preguntabas si ya habíamos pasado la transición o si ya estábamos del otro lado, ¿no? Yo sigo viendo, entiendo pues que hay una gran preocupación, digamos, los chicos están solo una cantidad de horas en la escuela y yo sé que el trabajo técnico requiere de mucho esfuerzo, de muchas horas, que yo veo que los maestros de técnica todos quieren pelear más horas, ¿no? De clases y más entrenamiento y ahora nos acaban de dar un curso en la ULIN en donde hablábamos de la importancia del entrenamiento físico además del entrenamiento técnico propio de la danza, ¿no? Entonces se van sumando, digamos, esta conciencia, pero dentro de todo esto pues es imprescindible que se vayan desarrollando habilidades como la habilidad de comunicación, la lectura, la redacción, ¿no? Cómo presentar un documento, porque también es un soporte a través del cual podemos intercambiar danza, podemos hacer llegar danza, ¿no? Claro. Podemos reflexionar sobre lo que queremos hacer, ¿no? Pensaba ahorita que hablaba del campo profesional, pues estamos en un momento en donde se fueron multiplicando los grupos independientes y en donde ya ahora el panorama para quienes estudian danza, pues lo más evidente o lo más natural o lo más orgánico es pensar en crear su propia compañía, ¿no? Pero eso genera pues una oferta muy grande, ¿no? De grupos y una exigencia de tener claridad, creo yo, en qué se va a distinguir mi propuesta, ¿no? ¿Qué quiero ofrecer yo? ¿De qué voy a hablar? Y en ese sentido, para mí, otra rama muy importante de desarrollar esta parte más reflexiva y más de conciencia de lo que estamos haciendo y qué queremos hacer con nuestra danza es, pues, en qué mundo estamos, ¿no?
en qué mundo se creó la danza contemporánea, qué estaba pasando alrededor y a qué responden esas técnicas y en qué mundo nos encontramos ahorita, ¿no? Estamos en un mundo con muchas crisis, ¿no? Crisis ambientales, crisis sociales, crisis políticas, y creo yo que no podemos permitirnos, digamos, tenemos una gran, para decirlo en términos positivos, ¿no? Tenemos una gran herramienta en nuestras manos para incidir en ese mundo social, en ese mundo político, inclusive en ese mundo económico. Y por qué desperdiciarla, ¿no? O sea, qué mejor que tener herramientas para tener claridad de cuánto podemos incidir en este mundo social desde este conocimiento que construimos a través de la danza. ¿No? Sí, claro, en la interpretación, por ejemplo, de un bailarín, pues sí, sería muy importante comprender cuál es el sentido más profundo, ¿no? Del movimiento, de lo que estás interpretando, porque como decías tú, bailar intuitivamente nada más. A lo mejor hay muchos buenos bailarines intuitivos que nunca se han preocupado, ni siquiera preguntan nunca al coreógrafo, oye, ¿de qué trata la coreografía? Uh-huh. ¿De qué? Y lo hacen maravilloso, porque sí hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, yo creo que lo ideal sería como ser consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Y también analizar la propuesta estética, no quedarse solamente en esa propuesta estética, válgame la redundancia, ¿no? Uh-huh. Sino también ir más allá de qué, hasta dónde puedo llegar, en qué trasciende, en qué no trasciende una propuesta de esta naturaleza y demás. Todo eso pareciera que no es tan importante, pero lo es, sobre todo ahora que estamos muy preocupados por la creación de nuevas audiencias, porque también hay que decirlo, ¿no? Los públicos de danza pues no son los que quisiéramos, ¿no? Por lo menos en cantidad. Tú decías hace un momento que la oferta de las propuestas estéticas dancísticas va creciendo y va creciendo. Sin embargo, uh-huh, ¿en qué proporción irá creciendo la demanda de públicos para la danza contemporánea? ¿Tú cómo ves esto? ¿Está muy desproporcionado? ¿Está muy...? Híjole, pues yo creo que ese es un temazazo, ¿no? Lo hemos platicado fuera del aire en muchas ocasiones. Es un tema complejo y es un tema que necesita trabajo por muchos lados, ¿no? Creo que institucionalmente ha habido una gran transformación, digamos, de los gobiernos que había en los 30, en los 50, todavía en los 70, en donde el gobierno asumía la responsabilidad del bienestar de la gente, ¿no? Y entre ese bienestar, dentro de ese bienestar, venía incluido el arte, la cultura, ¿no? Sí, como entonces, que garantizar el acceso a la cultura. A la cultura era algo que se adjudicaba el gobierno naturalmente, ¿no? Prueba de ello, pues, son las grandes compañías que teníamos subsidiadas, ¿no? El Ballet Nacional, el Ballet Teatro del Espacio, el Ballet Independiente, ¿no? Entonces, era responsabilidad del gobierno mantener a esas compañías, ¿no? Y poco a poco fuimos cambiando de forma de ver eso, y ahora tenemos gobiernos pues que se han desatendido, ¿no? Tanto de la salud como de muchos aspectos del bienestar, digamos, de la gente. Ahora funcionamos con otros esquemas y dentro de eso pues el arte ha sufrido mucho, ¿no? Entonces yo me he dedicado mucho a estudiar eso en cuanto a políticas culturales y parece un gran misterio porque nunca se han ocupado de difundir lo que de todas maneras el gobierno sigue patrocinando para que exista, ¿no? Sería lo lógico que si ya están invirtiendo en producir arte, pues que naturalmente lo difundieran y sin embargo no es así, ¿no? Hay una gran deficiencia en el departamento de difusión, por ejemplo, del INBA, ¿no? Que sigue funcionando con mecanismos como si viviéramos en los 50, ¿no? Sí, o sea, como ¿no? que no han actualizado sus formas de compartir lo que sucede a través de sus producciones o de sus espacios. ¿Tú crees, en ese aspecto, tú crees que cada proyecto que se apoya, que es apoyado por esas instituciones como el INBA, como la Secretaría de Cultura, que tiene diferentes, ambos tienen, o por diferentes canales, tienen diferentes proyectos de fondos concursables, tienen para que la gente vaya, postule y ya ellos deciden a quién le dan el apoyo, ¿no? ¿Tú crees que sería necesario que cada proyecto llevara ya pues sería como un subproyecto de difusión, de cómo van a difundir la obra, dónde la van a presentar, un anexo que fomentara la creación de audiencias para la disciplina? Por supuesto, yo pienso, por ejemplo, en todos los tiempos que tiene el gobierno
en las concesiones de radio, ¿no? Que si se usaran para difundir todo lo que hay en los teatros, ¿no? Si uno mira las ofertas particulares, o sea, de teatros privados, ¿no? O empresariales, pues ves lo que hay en cartelera en los camiones, en los espectaculares, lo escuchas en el radio, en la televisión, ¿no? O sea, hay como una claridad de que hay que invertir mucho dinero en difusión para que entonces sea negocio y haya una cantidad de gente, ¿no? Cosa que el gobierno no hace para nada, cuando además tienen los medios, creo yo, ¿no? O sea, tienen el acceso a tiempos de radio, tienen el acceso a tiempos de televisión y nunca los han dedicado a cosas de arte, ¿no? O sea, como que se queda muy a nivel... pues eso a mí me da la impresión como de los 50, ¿no? O sea, de sacar su comunicado de prensa y hasta ahí, se acabó, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no se responsabiliza? O sea, ¿por qué no lo ven como una parte de, ¿no? Y muchas veces pues a los grupos independientes tampoco les da la vida para llegar hasta allá, ¿no? O sea, se gasta uno en la producción, en tener la obra, en conseguir el espacio y además hay que pensar en la difusión, pues es algo que muchas veces no se piensa, ¿no? En cuanto a la política cultural, a mí me parece que tal consistencia en el abandono de la difusión no es casualidad, ¿no? O sea, no es distracción por tantos años no puede ser algo que nadie había pensado, ¿no? Claro. Y yo la única intención que le encuentro es que, pues, si no hay gente en la sala, es como mucho más fácil recortar el presupuesto para que se haga arte, ¿no? O sea, porque dices, bueno, pues si nadie viene... Pero en esa, siguiendo esa lógica de pensamiento, entonces, ¿cómo ves tú que, por ejemplo, los puestos... pues políticos, porque son políticos, donde se pueden tomar decisiones para cambiar todo digamos, este sistema que se ha venido autorreproduciendo, porque realmente llegan al puesto y lo único que hacen es seguir con la inercia que ya tiene la institución. Pero también hay que ser sinceros y hay que ver que han pasado por estos puestos decisivos o importantes para tomar decisiones mucha gente que ha sido bailarín, que ha sido coreógrafo, es más, ni ha sido, son en el momento en que están en los puestos, son coreógrafos, bailarines, directores de compañía y demás. Entonces es un poco complicado, ¿no? Pero volvemos al tema de nuestro sí, regresemos, aquí, ¿no? regresemos. No, es que ahí estamos, o sea, es gente que ha sido bailarín, que quizá no tuvo esa formación teórica que estamos peleando ahora, ¿no? En el sentido de que yo miro algo, Martín, hace poquito, la verdad, o sea, fue una reflexión que hice hace muy poco. Y ahorita que hablabas, por ejemplo, de cómo hay muchos bailarines muy intuitivos que lo hacen increíble, ¿no? Y que nunca se preguntan qué quiso decir el coreógrafo o qué había que expresar o a quién va a llegar del otro lado del escenario, ¿no? ¿Quién está recibiendo eso que ellos están haciendo de manera tan increíble? Y definitivamente los hay y qué bueno que los haya. Pero yo creo que lo que se pierde ahí es la conciencia de la riqueza de eso que hacemos, ¿no? Sí. A lo que voy es, inclusive institucionalmente, cuando tú lees la misión, por ejemplo, de la Coordinación Nacional de Danza, se menciona que el público es necesario para que la danza se siga enriqueciendo. Es decir, no hay como, quizá tenemos poca claridad, iba a decir poca fe, pero no sé, como que... o tenemos muy interiorizado que ese saber corporal no tiene tanto valor, ¿no? O sea, tendríamos que ser los primeros en poder defender, en tener ese bailarín intuitivo, lo hace muy bien intuitivamente y a lo mejor nunca se cuestiona, pero lo que se está perdiendo ahí, para mí, desde mi hacer y por eso hago lo que hago, es que si él fuera consciente de la riqueza que está generando, la tendría que compartir. Claro. Es decir, la teoría, mucho de lo que nos puede dar es esa conciencia y esas herramientas para compartir todo lo que como bailarín sabes que te pasa en una clase de danza, que dijéramos, wow, esto está tan increíble y si todos bailáramos esto sería otro mundo. Y inclusive si nada más quieres venir a ver danza, puedes reflexionar sobre las cosas que nos pasan desde otro lugar, claro, que además casi no se enseña en la escuela primaria ni secundaria, ¿no? O sea, lo que concebimos como educación no incluye todo este saber que nosotros sí trabajamos, claro, en la que danza, ese es otro gran, ¿no?, problema, ¿no? Entonces, si tú
lees con detenimiento la misión, por ejemplo, de la Coordinación Nacional de Danza, menciona el conocimiento de la danza para seguir enriqueciendo la danza y no lo importante que sería que nosotros transmitiéramos eso a la sociedad en general, que la sociedad en general se enriqueciera a partir de ir a ver danza, ¿no? Que ese bailarino intuitivo supiera que eso que él intuitivamente está teniendo podría compartirlo y enriquecer la vida de mucha gente manera, claro. Si lo hiciera de manera consciente, ¿no? Claro. Otra cosa muy importante que nos trae también la formación de un pensamiento crítico es, por supuesto, todo esto que ya vimos, pero también algo que está ahorita que es un tema muy polémico, pero que está como puesto en la mesa, ¿no? Que es las corporalidades disidentes, ¿no? O sea, todo este cambio que se ha dado en los cánones establecidos y visualizaciones, pues ya casi anacrónicas, espero. Espero que no sean, que no perduren por mucho tiempo. Espero, pero no estaría tan segura. Entonces yo creo que para poder defender estos puntos también es necesario el desarrollo, la construcción de este pensamiento crítico, ¿no? O sea, Claro, si nosotros conocemos de dónde viene la técnica, por qué aprendemos danza de la manera que lo hacemos, por qué perseguimos las líneas estéticas que perseguimos, ¿no? De dónde vienen y si de veras son indispensables para bailar, ¿no? Claro. Sería es un poco como cuestionar realmente todo, ¿no? Conocer, ¿no? Y yo no sé, te comentaba hace poco, hace ratito, también doy clase en la Facultad de Música y siempre les digo, conocerlo no significa, no es igual a cuestionarnos o a no estar de acuerdo, pero si somos conscientes de la historia de por qué la danza nos está llegando como nos está llegando, por qué la estamos aprendiendo como la estamos aprendiendo, ya podemos tomar una decisión consciente si queremos reproducirla de esa manera o si queremos buscar otras vías, ¿no? Puede que nos parezca muy bien que así sea y puede que estemos muy de acuerdo, pero es muy importante hacerlo de manera consciente, ¿no? Son como muchas tradiciones que damos por hecho, o sea que cuando nos llegan como estudiantes, digamos, pues a lo mejor decimos, pues es que así ha sido siempre y así tiene que ser, ¿no? Pero si nos enteramos en el curso que tomamos ahora en la OLIN, ¿no? Con este fisioterapeuta que vino a darnos un curso, de pronto nos decía, es que estamos reprobando niños por no ser rusos, ¿no? Y qué injusto si son mexicanos, ¿no? O sea, pues no los estamos reprobando por no hacer bien la clase o por no hacer con todo el compromiso o con la corporalidad que tienen, sino porque no están cumpliendo con estereotipos que se crearon en otro país, ¿no? Y en otra época. Totalmente. ¿No? Y con otra misión. Entonces, es importantísimo, creo yo, conocer la historia de las técnicas, ¿no? Claro. Y cuestionarnos conscientemente si queremos seguir por ese camino o si se podrá otro camino, ¿no? Ahora que he estado pues acompañando los procesos de escritura de tesis en la OLIN, por ahí en una de las tesis alguien mencionaba, ¿no? Porque con la edad tendrías que dejar de ser bailarín, ¿no? O él decía, aun cuando deje de bailar, yo me voy a seguir considerando bailarín, porque un pintor que deja de pintar no deja de ser pintor, o un pintor que envejece no deja de ser pintor, ¿no? Un cocinero que envejece no deja de ser cocinero, porque como bailarín tendrías que dejar de ser bailarín, ¿no? Con la edad. Y ahora, Mónica, en ese sentido, ¿qué herramientas ofrecen la formación académica para desarrollar este pensamiento crítico analítico? ¿Tú crees que los planes y programas de estudio se hayan adecuado ya a esta nueva realidad del bailarín? Que realmente ofrezcan las herramientas suficientes para que el bailarín construya este pensamiento. No, yo creo que no, honestamente creo que no, creo que es difícil en el sentido que mencionábamos hace rato, ¿no? De por sí los chicos pasan muchas horas en la escuela y muchísimas. Todos, cada área dice, siente que no es suficiente, ¿no? El tiempo que están ahí. Creo que la preocupación más inmediata pues es esta de colocarse, de darles las herramientas por lo menos como para gestionar su grupo, para conseguir funciones, ¿no? Que eso es como, digamos, lo que se ve de manera más inmediata. Pero
sí creo que se ha avanzado mucho de unos, 30 años para acá, en el sentido de esta conciencia más necesaria. Es como cuando pensamos que cuando lees no usas el cuerpo, ¿no? O sea, como esta disociación que hay, digamos, de manera histórica, que nos han querido convencer que la mente es una cosa y el cuerpo es otra. ¿No? Lo mismo pasa cuando bailas, ¿no? O sea, no es como que tú te vayas a dedicar a otra cosa cuando te sientas a leer y escribir. O sea, puedes, si lo entrelazas realmente con tu quehacer de movimiento, con tu quehacer de creación, es parte de lo mismo, necesaria, ¿no? Claro, yo lo que pienso, y bueno, también se los comparto mucho a mis alumnos, es que la formación de un pensamiento crítico no se trata de aprender conceptos o fechas, por ejemplo, que, ¿por qué vamos historia de la danza? A mí dice que no es para aprender las fechas, sino es para construir marcos de referencia también, o sea, que nos permitan cuestionar justamente y ampliar la comprensión del cuerpo y el movimiento, o sea, cómo se comprendía, cómo se concebía antes y cómo se concibe y se comprende ahora, es como un análisis transversal, ¿no? Pero para eso pues tengo que conocer. Si no conozco todos los procesos que me han antecedido, pues cómo voy a cuestionar e incluso a cambiar. Exacto. Porque no habría manera de cambiar algo que no conoces, ¿no? O sea, no sabrías ni siquiera si lo estás cambiando o simplemente estás proponiendo algo que ya existía también, ¿no? Entonces, pues es un poquito también eso de hacer entender a los estudiantes por qué y para qué es necesaria la formación teórica, ¿no? La teorización de la danza misma. Y hace un momentito platicábamos también de un poquito lo difícil que es recurrir, por ejemplo, a instituciones que se dedican a la investigación o que tienen un presupuesto pues bastante bueno para dedicarse a la investigación de la danza, y de qué manera estas instituciones de alguna manera se cierran cuando hay estudiantes que acuden a ellas para obtener la información que sería necesaria, por ejemplo, para sus tesis, para sus trabajos teóricos y demás. Entonces también eso es algo muy importante, ¿no? Como la apertura y la promoción de lo que se hace en estas instituciones, del trabajo que genera, de los saberes que se generan en estas instituciones, ¿no? Sí, absolutamente. Es esta idea que te digo, ¿no? Que es como si cuando trabajas la mente dejaras de usar el cuerpo, ¿no? Entonces creo que a veces las instituciones, yo digo, son como grandes elefantes que hay que empujar, ¿no? Y tardan mucho en moverse y en actualizarse, ¿no? Y creo que hace unos 50 años, pues la investigación en danza se concebía un poco para la gente que ya no iba a poder bailar, y entonces ahora que ya estoy viejito, bueno, pues me dedico a investigar, ni modo, ¿no? Entonces, creo que esa realidad ya no es la actual, ¿no? O sea, como que el presente ya es otro, las necesidades ya son otras. Y sí sería muy deseable que las instituciones que se dedican a eso estuvieran mucho más en contacto con las juventudes, por ejemplo, ¿no? Inclusive con ámbitos escolares que no fueran precisamente de danza, ¿no? O sea, que estuvieran haciendo labor en primarias, en secundarias, de todo tipo, ¿no? Y que estuvieran haciendo llegar, vuelvo al mismo punto, ¿no? Es esa certeza de que el conocimiento que producimos en danza vale la pena y es un gran conocimiento y es una gran herramienta para la vida, para el mundo, para vivir mejor, ¿no? Porque vivimos a través de un cuerpo, ¿no? Y nosotros como bailarines nos especializamos en conocer el cuerpo, ¿no? Pero claro, es este cuerpo generador de conocimiento que no es el cuerpo que solo es una cosa estética para mirar, ¿no? O para sentirme lindo o para ser bonito, ¿no? Claro. Va mucho más allá, entonces es apreciar el conocimiento corporal desde esa profundidad y desde esa noción, ¿no? Si tuviéramos toda esta certeza de que la danza vale como conocimiento, la difundiríamos con ese contenido, ¿no? También. Claro, otra cosa que a mí me parecería muy interesante y que creo que estas instituciones, además de las escuelas de danza, sí tendrían como la obligación de hacer, que sería como la creación de espacios de diálogo y crítica colectiva, porque eso enriquecería mucho. Yo creo que estos espacios nos ayudarían a desnaturalizar las normas, por ejemplo, ¿no? A ver no normal lo que está normalizado y a quitarse prejuicios, porque al poner en común lo que se piensa y lo que se siente, yo creo que podemos identificar patrones, estereotipos o limitaciones que no se ven en soledad, sino que solamente ya compartidos. No sé si tú viviste algo durante tu formación, por ejemplo, o durante la práctica profesional como bailarina, hayas vivido algo que
que no te pareciera, pero que tú misma no te lo pudieras cuestionar tanto hasta que no lo hablas y lo compartes con alguien más, ¿no? Con la comunidad, pues. Uy, sí, pues un montón, ¿no? O sea, por eso digo, hay como, sí, creo que la danza puede ser muy excluyente y hay una gran realidad en donde, que además tristemente no es solo particular de la danza, en donde vivimos en una sociedad bombardeados de información que procura que no nos sintamos suficientes, ¿no? O sea, como crear esta insatisfacción funciona para que compremos cosas, para que queramos tener más cosas materiales, para que queramos cambiar nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que eso va mucho más allá de la danza, ¿no? Pues basta ver la cantidad de gente que se opera cosas en el cuerpo, ¿no? Sí, ¿no? Y como si eso les fuera a proporcionar otro tipo de realidad, ¿no? Y bueno, la danza no es la excepción, ¿no? O sea, vivimos también, hay una gran parte de la gente que se dedica a la danza que sigue creyendo en en que lo importante es cómo te ves, ¿no? O cómo te ven, y hay una gran lucha de la práctica en donde puedes pasar muchas horas preocupándote solo por eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, por supuesto que las viví y hay un montón, ¿no? Inclusive, bueno, son años de desaprender cosas para poder, posicionarse desde otro lugar, y yo sigo luchando con ellas, ¿no? O sea, no es como que... Sí, es muy difícil. Cuando además nosotros todavía venimos de una generación donde la formación todavía era, pues, la heredada. Todavía hay muchos maestros que siguen con estos patrones pedagógicos, pero a nosotros nos tocó casi en pleno, ¿no? O sea, no había ningún cuestionamiento acerca de la manera de enseñar la danza. Sí, sí, totalmente. Sí, pues esa era la base, ¿no? La figura esbelta, ¿no? La pierna alta, y ese como estar siempre persiguiendo lo que no tienes, ¿no? Lo que en realidad nunca vas a alcanzar, y bueno, pasa que después yo veo, por ejemplo, mis fotos ¿no? De mi juventud, y digo, y me sentía gorda, ¿cómo crees, no? O sea, ¿por qué? O sea, es como, pues ya, es como, sí, o sea, como toda la práctica dentro de las clases, te va, yo creo que por ejemplo, ¿no? Esto, hablando de la importancia de la reflexión y del pensamiento crítico, ahora que estoy acompañando los procesos de escritura de trabajos de titulación en la escuela, hay mucha gente preocupada por eso, ¿no? O sea, en estas prácticas que te hacen sentir insuficiente, que muchas veces te violentan, ¿no? Y que desde la escritura critican eso, pero muchas veces les digo yo, es que hay que cuestionarse por qué es así, no es como que a la de tres todos digamos, ay, sí, qué feo ser así, ya no hay que ser así, ¿no? Por alguna razón se sigue ejerciendo esas prácticas, ¿no? Y quizá detrás hay es un sistema como autopoyético, ¿no? Yo pienso que casi todo es un poco como las prácticas, ¿cómo se llama? La gente que trabaja en el gobierno, las prácticas burocráticas, ¿no? Como que se van autorreproduciendo inconscientemente. Sí, o sea, es como una cuestión muy rara. No, bueno, es que detrás yo sí creo que hay un maestro pensando que te está ayudando, ¿no? Que lo está haciendo para que tú te sigas esforzando y saques tu mejor esfuerzo y estés más flaco y estés más bonito, ¿no? Entonces es como, o sea, digamos, no hay alguien diciendo, ay, voy a ser el peor maestro de su vida académica, ¿no? Es como, o sea, hay alguien pensando que eso está bien y que te están ayudando, ¿no? Entonces es muy difícil desarmarlo porque justamente pues como que hay muchos años de tradición y de camino en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido pues sí, es importantísimo leer el contexto social y político desde el cuerpo para los bailarines, porque si no pasa eso, o sea, si no lo estamos haciendo, si no estamos concientizando todo esto, estamos reproduciendo patrones, y pues nunca se va a acabar. Y son patrones que tenemos muy, muy integrados, ¿no? Súper, o sea, entender por qué demonios tendríamos que tener un cuerpo flaco para bailar. O sea, realmente, ¿qué nos da esa flacura, ¿no? Además, si la danza contemporánea supuestamente, bueno, desde la moderna, vino a romper con todos estos estereotipos del ballet clásico, y lo seguimos arrastrando, pues, 100 años después, más de 100 años después, sí, es como un poco ilógico, ¿no? Son tradiciones muy fuertes, y si tú te fijas, por ejemplo, la danza moderna vino a romper, ¿no? Con el ballet, pero
si tú, por ejemplo, miras el contexto mexicano, ¿cómo se llamaban esas grandes compañías que rompieron? Por ejemplo, Ballet Nacional, Ballet Independiente, Ballet Teatro del Espacio. Exacto, y no es casualidad que se llamen ballet, claro. O sea, es como... Justo, sí se rompe, pero pues no puedes tampoco desprenderte de un día para otro, ¿no? Un poco vas arrastrando esa tradición. No, y sus estéticas, ¿no? Sus propuestas estéticas todavía eran súper arraigadas y pegadas a los estereotipos del ballet clásico. O sea, no sé si te acuerdas de Ballet Teatro del Espacio, por ejemplo. O sea, yo no sé incluso si esa danza se pudiera catalogar dentro de la danza contemporánea o neoclásica. Digo, eso ya bueno, ellos entrenaban haciendo Graham, pero también clásico. También clásico. ¿no? O sea, estaba dentro de su entrenamiento. Y en ¿no? sus puestas en escena todavía tenían muchísimo lenguaje del ballet clásico. Del ballet clásico. Entonces sí, es como que vamos poco a poquito, pero todavía con mucho arraigo de esas prácticas. Y justamente volvemos al punto, ¿no? Conocer de dónde venimos en términos de técnicas, de tradiciones, de expresión artística, hacerlo consciente nos da la posibilidad de decir si queremos seguir en eso o no, ¿no? O sea, a lo mejor el ballet nos parece la cosa más hermosa del mundo y se vale, ¿no? También no está por demás, pero qué tal que no, ¿no? O qué tal que tenemos ya un cuerpo con más edad y tenemos mucho que decir, ¿no? Claro. Y queremos seguir bailando. O eres joven y quieres bailar y las escuelas te rechazan, por ejemplo. Entonces, sí, para poder cuestionar todas estas cosas, sí es necesaria la construcción del pensamiento crítico. O sea, no hay de otra manera. Sí. Más que hacerlo. A mí me da mucho gusto leer, por ejemplo, ahora en algunas ponencias, discursos, ensayos, que hacen la gente joven que estudia danza, porque es muy importante. O sea, me parece muy bien que cuestionen eso, que traten de descolonizar el cuerpo, ¿no? Que hablen, o que simplemente que pongan en la mesa la descolonización de nuestros cuerpos. Nosotros no tenemos cuerpos caucásicos, no tenemos cuerpos teutones, no tenemos cuerpos gringos, nosotros tenemos un cuerpo muy especial, mestizo, mexicano, algunos con mucha más carga indígena, otros menos, pero finalmente sí tenemos características muy propias del país, y yo creo que habría que repensar precisamente eso, y sobre todo en el ámbito de la danza contemporánea. Quizá en el ballet es más complicado porque, bueno, ya ellos tienen su institución muy bien puesta, pero en la danza contemporánea, ¿por qué no? Si finalmente eso es la danza contemporánea. Se supone que es uno de los principios, ¿no? Y sin embargo, o sea, pero bueno, inclusive en la danza clásica, por ejemplo, híjole, es que hay así muchísimos niveles, ¿no? Pero pienso muchas veces que es, sí, como cuestión de decidirlo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las puntas para hombres, ¿no? ¿Cuántos años no se decía, no? Pues es que los hombres no pueden, se les va a romper el pie, no tienen el empeine suficiente, ¿no? Y de pronto vemos, pues, compañías como Trocadero, en donde todos son hombres y todos bailan en puntas, ¿no? Y lo hacen de manera magnífica, ¿no? O pensar que solo es una cosa para pues, gente blanca, no sé cómo decirlo correctamente, ¿no? Pero después pues vienen compañías de pura gente afrodescendiente en donde dice, pues también podemos bailar ballet. Y lo hacen muchas veces mejor que los muy blancos, bien, ¿no? Y yo hace poco ahora en el curso de la Olin con el fisioterapeuta que tomamos, yo le platicaba de cómo en estas Olimpiadas observé el cambio de paradigma y de físico de las gimnastas olímpicas, claro, ¿no? En donde se dieron cuenta que la fuerza era muy importante y ahora tú ves gimnastas súper musculosas, ¿no? Súper fuertes, y ya no son estas gimnastas flaquitas rusas, ¿no? Sin músculos, y ahora hacen cosas que te vuelan la cabeza, ¿no? Pero si tú ves, la gran parte de los equipos ahora son afrodescendientes, ¿no? Claro, sí, porque son corporalidades que dan para desarrollar más muscularidad, ¿no? Y yo me acuerdo en mis épocas de formación que nos castigaban muchísimo, o sea, si te veían que ibas al gimnasio, pobre de ti, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo de una compañera que tenía, pues, mucha musculatura en las piernas y la reprobaban porque estaba muy piernona, ¿no? Y ella hacía patinaje y
todo el tiempo la estaban persiguiendo para que dejara de patinar, porque como bailarina estaba muy mal visto que desarrollaras la fuerza, ¿no? Claro, antes aquí, no te voy a decir cuál, pero había una escuela también donde no te dejaban tomar otra técnica que no fuera Que Graham. no fuera, exacto. Por ejemplo, que vas a tomar jazz, eso era pecado. O sea, así como a mí casi un que te corrían. gran maestro de la danza alguna vez, yo pues crecí entrenando en ballet, y cuando entré a una escuela en donde solo era permitido el Graham, yo sufría mucho, ¿no? Porque para mí mi entrenamiento fuerte pues era el ballet, y me acerqué a él y le dije, maestro, ¿dónde puedo tomar ballet aquí? Y me dijo, hija mía, si aquí haces ballet te da cáncer, ¿te queda claro? Y yo, sí, y hay que decir también, porque es importante que estas personas de esa época, evidentemente ya son personas muy grandes, son maestros muy grandes, pero siguen ejerciendo y siguen con esa mentalidad, porque yo he platicado algunas veces con ellos, entonces, y son personas muy admiradas, muy respetadas, a las que nadie les va a decir nada, nadie les va a decir esto no es así, esto no va. Sí. Entonces se siguen quedando esos conceptos yo me fijos. Acuerdo, sí, totalmente, ¿no? Y son como creencias que además como con el conocimiento científico que sigue avanzando, como que se han desarrollado modos de entrenamiento mucho más eficaces. El fisioterapeuta que vino nos decía, hay muchos, en casi la mayoría de los deportes de alto nivel, se hace una preparación física además de practicar el deporte que haces, claro, ¿no? Y en caso de la danza hay mucha resistencia a llevar un entrenamiento físico, además de las clases de técnica, ¿no? Y yo es cuando le comentaba, ¿no? Porque él nos decía que, por ejemplo, para subir la pierna, ¿no? A nosotros, bueno, yo me acuerdo que en mis clases me decían como no uses la parte, ¿no? De aquí. El cuádriceps, sí, ¿no? Sí. Porque se te va a desarrollar y te vas a hacer piernona, ¿no? Y era como el terror, y él nos decía, es que no hay manera de subir la pierna si no usas ese músculo, ¿no? Y al contrario, hay que entrenarlo y hay que fortalecerlo, ¿no? Y no hay manera física de que subas la pierna, o a lo mejor la puedes subir, pero no la vas a poder sostener, claro, ahí, ¿no? Entonces, pues sí, son pues patrones que vamos pero siguiendo, pues ¿no? sin este conocimiento histórico de por qué las cosas son así, de dónde vienen estos estereotipos de belleza, digamos, que perseguimos, y si son realmente necesarios para bailar o no, pues nos perdemos de muchas posibilidades, ¿no? Inclusive mucha gente que puede dejar de bailar por no cumplir con esos, claro, estereotipos, cuando a lo mejor no son tan indispensables. Y de propuestas que pueden ser pueden llegar o venir a enriquecer el panorama, ¿no? Que a veces se ve o se vislumbra un poco limitado. Uh-huh. Bueno, Mónica, vamos a pasar a otra sección, nada más. Te voy a hacer unas preguntitas, ahí me las contestas de la manera más breve que tú puedas, ¿no? Ok. ¿Tú bailas, creas o enseñas? ¿Enseñas de enseñar, de la práctica pedagógica? No. ¿Bailo, creo o enseño? Ajá. Pues para mí, yo he hecho lo posible porque siempre que bailo sea creación, y creo que me he como buscado espacios en donde eso es posible, ¿no? Es lo que más disfruto, y más que enseñar, compartir o acompañar, ¿no? Como compartir, diría yo, lo que uno va descubriendo en el camino, eso es como mi ideal, ¿no? O sea, crear y compartir. Ok, y ahora, ¿recuerdas una experiencia donde pensar críticamente haya cambiado tu forma de bailar o de interpretar una danza? Sí, totalmente. Pues ahora sí que con los años, ¿no? Uno se va dando golpes y aprendiendo en el camino. Pero una así muy puntual, por ejemplo, que hayas estado bailando, tú bailaste en M de Mar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, y que tú te hayas cuestionado y que has dicho, no, es que esto lo debo interpretar así porque esa no es la manera correcta. Bueno, una gran experiencia fue la última obra que hicimos, que se llama Micelio, ¿no? En donde pues estábamos como con una inquietud de hablar de la naturaleza, pospandemia, de la conexión entre humanos, la contaminación y todas esas cosas, y empezamos a crear movimiento como en otros montajes, hasta que
nos pusimos en contacto por azares del destino con una bióloga especialista en hongos que nos llevó un microscopio con micelio. Yo pensé que se había llevado a comer hongos. No, fue totalmente visual, o sea, nos explicó cómo era el micelio, qué era, cómo se movía, para qué servía, o sea, qué hacía, ¿no? Cuál era su función en el bosque, pero además nos llevó un microscopio en el que lo vimos, lo tocamos, lo así, y esa experiencia modificó totalmente nuestra creación de movimiento, pero totalmente, o sea, volvimos a empezar la coreografía, ¿no? Y creo que eso fue, pues, un cambio radical para mí en mi manera de crear, o sea, como desearía que todos mis procesos en adelante pudieran ser así, y bueno, pues esa vez ya llevábamos un buen tanto de coreografía y Mirna, la coreógrafa, sí nos dijo, lo siento chicos, vamos a volver a empezar, ¿no? Después de esto. Ok, ¿y cuándo para ti una danza se vuelve elitista? Cuando para mí se vuelve elitista, pues pensando en esta práctica excluyente de la danza, ¿no? Tanto a nivel cuando no tienes como consciente a qué público quieres dirigirte, cuando solo estás pensando como en las formas, y desde ese momento pues cierras la puerta a muchos para que se integren a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, en ese sentido pensaría en una danza elitista. Ok. ¿Y alguna vez te has inventado algún paso en plena función que digas, ay, no, esto no me gusta, aquí le voy a cambiar porque el coreógrafo no pensó? En plena función no sé, solo se me ocurre como una necesidad así de, se me olvidó qué y inventarme algo para salir del paso. No, la verdad, afortunadamente no lo recuerdo. Pero bueno, en el espacio de creación que yo tengo, que es M de Mar, como que son muy bienvenidas las propuestas, y sí me ha pasado mucho que pronto digo, esto no me hace sentido o no fluye de manera natural, mejor quiero hacer esto otro, y afortunadamente tengo esa confianza y ese espacio con la coreógrafa para proponer, ¿no? Ok. ¿Y te han dicho alguna vez, de alguna forma cruel o hiriente, pues los maestros o coreógrafos, alguna persona, algo sobre tu cuerpo, algo que te haga sentir así? Y como que, a ver si nos quieres compartir qué te han dicho. Bueno, pues, o sea, como mi vida como estudiante, la recuerdo llena de momentos así, ¿no? Pero una que digas tú, ay, qué trauma. Una que me hayan dicho a mí particularmente, ahorita no me viene a la mente, afortunadamente, creo que no fue tan importante el trauma. Bueno, sí, recuerdo, híjole, no voy a decir el nombre, pero eso sí se me quedó así, me costó muchos años salir de ahí. Justamente en mi examen de selección para entrar a la OLIN, ¿no? Cuando fui a hacer examen... porque tú te formaste en la... Tú fuiste egresada de la OLIN. Sí, soy egresada de la OLIN. Y afortunadamente en la OLIN, bueno, los criterios eran bastante amplios, ¿no? La edad era bastante, mucho mayor que en otros lugares. Yo ya había hecho examen en el CNA y no me habían aceptado. Y era un gran sueño para mí estar en una escuela de danza. Y hice el examen y... me acuerdo mucho del maestro que estaba poniendo la clase, que se acercó y me tocó así de la cadera y me dijo, ay, lo que se te ve ya es tu hueso, ¿verdad? Qué lástima. Oh. Yo me quedé. ¿En serio? En serio, no te voy a decir quién, pero así, wow. O sea, como diciendo, ya no puedes bajar más, ¿no? O sea, porque ya está ahí el hueso. O sea, es tu estructura ósea, es mi estructura ósea y como, y me hizo sentir así como que de momento dije, entonces no voy a poder bailar. Imagínate qué tontería, ¿no? O sea, y digo, ni siquiera era plan gordura, sino era como, chin, tienes el hueso ancho y ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿no? Y sí, años, ¿no? Bueno, me acuerdo hasta la fecha, o sea, tengo así el momento fotografiado en mi memoria. Y una última pregunta, porque el tiempo ya se nos fue, pero bueno, esta me parece importante. ¿Piensas que la danza tiene la obligación de descolonizar el cuerpo? Tendría que, sí, para mí sí, mi danza personal sí tiene esa obligación, porque además creo que pues en ese sentido excluye mucho de una manera muy inútil, o sea, soy ferviente creyente que la danza es un gran lugar, una gran práctica para desarrollar conocimiento de muchos tipos, un conocimiento que además nos hace mucha falta para poder perpetuar la vida en este planeta y claro, que es como un conocimiento que urge, que debemos defender.
Y sí. Ok. Bueno, pues como siempre se nos fue el tiempo volando, porque aquí en la plática se nos va súper rápido. Bueno, Mónica, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Con qué te despides? ¿Algo que quieras agregar para el final del programa? Pues nada, quisiera, agradecer mucho el espacio de estar aquí, y eso, como contagiar esta noción de que lo que hacemos en danza es importante, es una fuente de conocimiento muy grande, que además tiene muy poco espacio en otras prácticas y que tenemos que compartirlo, defenderlo, seguirlo practicando, y pues que siga mucha danza siempre. Ok, pues al contrario, muchas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban, nos den like, activen la campanita, comenten y demás en nuestro canal, porque es importante, es una manera también de apoyar la danza y la reflexión, sobre todo sobre la danza, ¿no? Y bueno, pues me despido con esta frase que dice: bailar también es pensar, y pensar críticamente es en sí mismo un acto coreográfico. Wow. Así que, pues, pensémoslo, reflexionemos y sigamos bailando. Esto fue Voces del Otro Lado. Nos vemos la próxima semana. Voces del Otro Lado. Abraza tu identidad.